Acción. Terror. Aventura. Y comedia. Diversos géneros que ha abordado una productora icónica de los 80, 90 y 2000. Productora que nacería en el ambiente universitario, le abriría la puerta a jóvenes talentos y con el correr de los años lograría sentarse en la mesa de los grandes estudios. $1000, una película antidrogas y cómo beneficiarse del libre dominio. Esta es la historia de New Line Cinema. Estamos en los 50. Desde una casa en Detroit se escucha el reto de una madre a su hijo Robert, quien ve la televisión demasiado cerca. Y es que en defensa del niño, lo que estaban pasando era realmente bueno. Películas de seres del espacio exterior. Just a minute, ladies and gentlemen, I think something is happening. Los monstruos de la Universal. Y Aventuras del Oeste. Desde temprana edad, un niño llamado Robert Shea quedaba cautivado por el cine, desconociendo que a futuro pertenecería a su gran historia. A los 14 años trabajaría en el supermercado de su padre y este a su vez le compraría una cámara para incentivar su creatividad. Robert realizaría algunos cortos caseros e instructivos laborales para su padre. Ya en los 60, y habiendo terminado los estudios, viajaría a Los Ángeles para convertirse en actor, pero tras entender que no tenía madera para hacerlo, ingresaría a la Universidad de Columbia para estudiar leyes, especializándose en aspectos de propiedad intelectual. Aún así, el interés por el cine se mantendría. De hecho, uno de sus compañeros le comentaría que había un joven que se encontraba filmando en los alrededores, Brian De Palma. Tras conocerse, Jay rentaría una cámara y en 1963 realizaría su primer corto titulado Image. Este sería bien recibido, llegando a ganar un concurso, premio que debió ser dividido ya que había otro cortometraje igual de bueno, resultando empate técnico para los jueces. El otro corto había sido realizado por un tal Martin Scorsese. Jay empezaba a demostrar un futuro prometedor detrás de cámaras, pero se encontraría ante uno de los grandes problemas de todo joven director: encontrar un distribuidor o productora que se interese en su obra. Image se proyectaría en varios festivales, pero nadie se mostraría interesado. Lejos de demotivarse, tendría la idea de fundar su propia distribuidora. Es así como en 1967, New Line Cinema veía la luz en una pequeña oficina en Nueva York, $1000 de presupuesto y solo 2 empleados, él y su pareja Eva. Robert descubriría un mercado inexplorado: las universidades. Las pequeñas salas de cine que tenían los propios institutos y el potencial de los estudiantes como espectadores. Es así como se formaría un curioso circuito de salas con un público joven cuyo pasatiempo era juntarse y consumir sustancias mientras ve películas. Irónicamente, el primer acierto sería una obra antidrogas, Reefer Madness. These high school boys and girls are having a hop at the local soda fountain. Innocently they dance. Innocent of a new and deadly menace lurking behind closed doors. Marijuana, the burning weed with its roots in hell. Reefer Madness o Locura por la marihuana es un film de 1936 realizado para concientizar a los jóvenes. Robert llegaría a este gracias a sus conocimientos en obras libres de copyright. Ya que no tenía dinero para comprar películas, utilizara el enorme stock que se encontraba disponible. La película sería un éxito entre los estudiantes, llenando las salas para drogarse y, entre comillas, disfrutar del viaje. Gracias a Reefer Madness, Jay alquilaba un cine para expandir al público por fuera del universitario. La década de los 60 y 70 sería la década del boom de los films independientes gracias a la comercialización de las cámaras Super 8, 16 y así por el estilo, donde prácticamente cualquier aficionado o estudiante podía realizar su película sin la necesidad de viajar a Hollywood o a Nueva York. Los géneros más abordados serían el erótico y el terror.
películas filmadas en Florida donde la gente utiliza poca ropa, y películas realizadas en Pensilvania donde los muertos salen de su tumba. Ya que estamos hablando de un grado amateur y semiprofesional, la mayoría de los directores desconocían por completo los pasos legales a la hora de patentar su obra, principalmente porque nunca pensarían que ésta trascendiera el mercado local. Pero Jay estaba deseoso de estas películas que correspondían al dominio público. Probablemente la más conocida de todas sea La Noche de los Muertos Vivos de 1968. La película de George Romero se estrenó sin el aviso de copyright por un error de la productora y a su vez sin la revisión del ente que califica las edades para cada película. Esto significaba que la persona que la proyectaba se quedaba con el 100% de los ingresos, y a su vez no había restricción de edad, y qué mejor que ser un adolescente y ver una película sobre muertos vivos. En poco tiempo, New Line Cinema había conformado un espacio con un público estable que se iba expandiendo. Gracias a las ganancias de la joven compañía, Robert viajaría a la meca de la distribución internacional, el Festival de Cine de Cannes. Es ahí donde tomaría contacto con el mercado europeo comprando cintas del género erótico y el asiático con el género de artes marciales como las películas de Sonny Chiba. You beat an army. They call you the Street Fighter. Introducing the incredible Sonny Chiba. You don't know what mean is until you meet him. Jay regresaba con un interesante catálogo de acción, erotismo y obras de realizadores como Werner Herzog y Lina Wertmüller, integrando diversos géneros y corrientes para un público abierto y ávido del cine de diversas partes del mundo. Pero la joven New Line Cinema deseaba dar el gran salto, además de distribuir, comenzar a producir, encontrando su primer director en una ciudad que para nada estaba relacionada al cine, la industrial Baltimore. En aquella ciudad donde los jóvenes huían en busca de un mejor futuro, se encontraba un grupo de personas particulares que hacían del mal gusto su bandera. Una productora llamada Dreamland liderada por John Waters. Quizás su nombre no te resulte familiar, pero si te gustan los Simpson, probablemente lo conozcas como Javier. ¡Ding dong! Clásico, eso lo dice todo, ¿no? Cielos, no era broma lo de su casa, de veras que me encanta. Y es que este icono de la cultura under tenía lo que necesitaba Robert y lo que traía al público, el concepto de shock value, generar una imagen que despierte rechazo y asco de los espectadores, pero a su vez la necesidad de seguir viéndolo. Un ejemplo de esto lo encontramos en Múltiples Maniáticos, donde Lady Divine lidera un circo itinerante compuesto de psicóticos y degenerados, siendo una de sus escenas más recordadas cuando ella es violada por una langosta gigante. O quizás la obra más conocida de John Waters, Pink Flamingos, la historia de dos familias en Baltimore que compiten sobre quién es la familia más asquerosa, donde al final de la cinta, Divine, de manera improvisada, come las heces de un perro. Waters proyectaba sus obras en varias universidades, pero a la hora de expandir el circuito se encontraba ante la fuerte censura y el hecho de que ninguna distribuidora lo considere. Con New Line Cinema eso cambiaría. Jay vería potencial en él y le aconsejaría bajar el tono de lo grotesco, pero sin perder el shock value. En 1981, y con un presupuesto de $300.000, se estrenaba Polyester. Las desgracias de una ama de casa que pesa 120 kilos, es engañada por su esposo, dueño de un cine porno, y tiene dos hijos problemáticos, una hija que falta de colegio para verse con muchachos, y un hijo cuya excitación radica en pisarle los pies a desconocidos. La película sería un éxito dentro del circuito under y en el mercado internacional, inspirando a realizadores como Pedro Almodóvar en films como ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Para 1981, New Line Cinema incorporaba a Michael Lane, abogado que se desenvolvería como consultor y ayudaría en las finanzas a esta distribuidora que empezaba a dar sus primeros pasos como productora. Continuaría ligada al mercado europeo distribuyendo films de explotación italianos como Guerreros del Bronx, una mezcla de The Warriors y Escape de Nueva York. Fu diviso in territori governati ciascuno dai guerrieri Riders, Scavengers, Ironmen, Tigers e Sharks. Los Nuevos Bárbaros, la versión italiana de Mad Max, The New Barbarians. Y en el mercado local participando en la distribución de una película dirigida por apenas un joven de 21 años,
Sam Raimi con Evil Dead. Pero si New Line Cinema quería continuar su ascenso, debía aterrizar en el mercado cinematográfico más grande. Finalmente la productora llegaba a Hollywood. Robert llegaba a Los Ángeles deseoso de que su productora salga del ambiente under para realmente empezar a hacerse un nombre. Mark Frost, amigo de Jay y que más tarde conoceríamos como el guionista de Twin Peaks, junto con David Lynch, le comentaría que había un director en busca de producir su nueva película. Su nombre era Wes Craven. Este tenía en mente una historia acerca de un boogeyman u hombre de la bolsa que ataca a las víctimas en un mundo donde no pueden tener defensa, en sus pesadillas, y que antes de despertar logra asesinarlas. Craven había intentado vender el guion a Warner, Paramount y Universal sin éxito alguno. Curiosamente Disney era el único estudio que se había mostrado interesado, pero con una firme posición de bajar el tono de horror y hacerla para un público adolescente, aspecto que el director rechazó. Robert le compraría el guion al realizador por $14,000 ya que este se encontraba necesitado de dinero. Inmediatamente comenzaba la producción, que ya tenía el título de Pesadilla en la calle Elm. New Line no tenía los fondos suficientes para financiarla por completo, encontrando dos inversores europeos que aportaban una gran parte de presupuesto que hasta ese entonces era de $700,000. Para el papel de Freddy Krueger se pensaron en perfiles como David Warner y Kane Hodder, quien más tarde interpretaría a Jason, y es que a primera instancia se pensaba el protagonista como un corpulento al estilo de personajes como Michael Myers y el ya mencionado Jason. Pero Craven también pensaba en Freddy como un bromista. Robert Englund, quien estaba audicionando para la serie B Invasión Extraterrestre, se acercaría al casting y daría el enfoque indicado. Ya que las víctimas de Freddy son jóvenes, este observaría el aspecto de abusadores reales cuyo aspecto físico no era de fortaleza, sino de un oscuro carisma para atraer inocentes. Basándose en Klaus Kinski como Nosferatu, Englund haría una convencedora audición y se hacía con el papel de Freddy. Para el elenco juvenil eligieron a jóvenes promesas televisivas o de incipiente carrera en cine, siendo el más reconocido Johnny Depp interpretando su primera película. El rodaje iniciaba en junio de 1984 y es aquí donde surgirían varios problemas. Los inversores con los que contaba New Line abandonaron el proyecto ya que pensaron que el género de horror estaba refrito. Y es que para 1984 se estrenaba un nuevo slasher cada mes. De hecho, para cuando se estrenó Elm Street, la saga de Jason llevaba 4 películas de ventaja, mientras que Halloween 3. La falta de presupuesto tuvo como consecuencia el retraso de 2 semanas de rodaje por falta de pago. New Line conseguiría nuevos inversores para terminar la película, que de un presupuesto inicial de $700,000 ascendía a más de $1 millón, siendo el inversor más importante un yugoslavo adinerado fanático del cine. A esta altura, la relación entre Craven y Jay no era la mejor de todas, teniendo varias diferencias respecto al guión, sobre todo en el final de la película. Craven quería un desenlace donde Nancy se encuentra con sus amigos sin peligro alguno, mientras que Jay quería un final donde Freddy vive para de ese modo hacer una saga de películas. Ya que Jay era dueño de la obra, su elección tuvo más peso. Hey, I'm not doing it. I'm not doing it. What's going on with the window? Finalmente, con diversos problemas y contratiempos, Pesadilla en la calle Elm se estrenaba sin expectativas y la que podría enterrar el sueño de New Line Cinema. Pero como sabemos, la película fue un éxito recaudando $57 millones, siendo su primer hit comercial y la puerta de entrada del personaje a la cultura pop, destacando por sus escenas de horror, el humor oscuro del protagonista, así como su gran banda de sonido compuesta por Charles Bernstein. Freddy sobrevivía, así como la productora, ganándose el título de La casa que construyó Freddy. New Line veía en el horror su principal género y en el personaje la principal carta a jugar. Watch out for him. He'll be in your neighborhood soon. A Nightmare on Elm Street, Part 2. There's no waking up from this nightmare. No! A Nightmare on Elm Street, Part 3, Dream Warriors. This August, your wildest dreams will come true. How sweet, fresh meat.
A Nightmare on Elm Street, Part 4. The Dream Master. All right, Krueger. This time it's for keeps. A Nightmare on Elm Street 5. The Dream Child. It's a boy! Freddy era la saga a exprimir, pero aún así, New Line mantenía un plan de producción que se ajustaba a un presupuesto de como máximo $4 millones por película, cuestión de no invertir demasiado y ante el fracaso endeudarse. A pesar de que en números la productora distribuía más que producía, encontramos otras obras que establecieron la marca New Line en el mercado. John Waters tenía su primera oportunidad con el cine comercial en la exitosa Hairspray. The new comedy from John Waters. It's way beyond Grease. Hairspray. Unas criaturas muy similares a los Gremlins invadían la pantalla grande. Critters. They bite. Y el heavy metal revelaba sus secretos. And what about the groupies? I like to call them the fleas and ticks of rock and roll. But what do they really want to be? I would say happy. I'm a happy camper. The Decline of Western Civilization Part 2. The Metal Years. En una década marcada por los excesos como los 80, New Line era aquel alumno responsable que no destacaba, pero probaba sus materias. La compañía lograba posicionarse en Wall Street obteniendo una mayor inversión, preparando el camino para la que sería su década más exitosa, los 90. Para inicios de la década, la productora se expandía hacia el mercado televisivo y home video adquiriendo Entertainment Inc. y Nelson Entertainment, nutriendo aún más su catálogo y teniendo más poder de sus películas en diversos formatos. La buena administración daba sus frutos y New Line Cinema estaba lista para invertir un mayor dinero en sus películas. Ya que el público más convocante era el infantil y juvenil, ¿por qué no llevar a la gran pantalla la sensación de aquel entonces? Su versión cinematográfica en 1987 resultando un fracaso, siendo una de las responsables de la quiebra de su productora, Cannon. New Line se encontraba ante una gran oportunidad así como de un potencial de riesgo. Robert asumía la producción y aprendía el error de He-Man, que no tuvo en cuenta la versión original ni la participación de sus creadores. Kevin Eastman y Peter Laird se sumaban como consultores y junto al equipo de guionistas escribían una historia ambientada en una Nueva York plagada de delincuencia y las tortugas frente a su primer reto, enfrentándose a Shredder y su temeroso clan que secuestran a Maestro Splinter. También cuenta con la participación de la reportera April O'Neil, así como el justiciero Casey Jones. Dirigida por Steve Barron, quien a futuro dirigiría Coneheads, supo contar una historia sencilla apuntada a su público, con escenas de acción y comedia que tanto caracteriza a las tortugas. Un gran acierto de la película es haber contado con los efectos del gran Jim Henson, quien junto a su equipo tardaron más de 3 meses en realizar los trajes y, lo más importante, la cabeza que contaba con animatrónicos para los ojos y boca, logrando una mejor expresión. Con un presupuesto de $14 millones, la película facturaría más de 200 millones. Hasta ese entonces, la película más taquillera proveniendo de una productora independiente. Parte de su éxito se debe al mes de estreno, abril, ya que Las Tortugas Ninjas se estrenó junto a otras películas como Conduciendo a Miss Daisy, Mujer Bonita y La Caída del Octubre Rojo, siendo la única opción para el público infantil y juvenil. La película tendría secuelas donde la segunda parte generaría una taquilla de $79 millones y la tercera con 54 millones. Esta última siendo recordada por ser la de Viaje en el Tiempo y que sepultaría la saga más de 20 años hasta la nueva versión de Michael Bay. Volviendo a la productora, en solo 1990 participaría en 15 producciones, el doble de lo que acostumbraba en años anteriores. New Line se asociaría con otras productoras como Carolco y Castle Rock. Otras películas de ese periodo serían Repossessed, Twin Peaks, Fire Walk With Me y La Masacre de Texas 3. El éxito ascendente de la productora haría que el magnate Ted Turner, fundador de la cadena CNN y Cartoon Network, se interese en adquirir New Line Cinema, comprándola por $500 millones en 1992. Este a su vez la vendería a un gigante como Warner Brothers,
Pese a la compra y nueva administración, Robert Chase aseguraba la dirección ejecutiva e independencia de la productora, incorporando a Michael De Luca como vicepresidente ejecutivo, quien hoy en día es presidente de nada más y nada menos que la propia Warner Bros. Con este panorama, New Line reactivaba la producción de una película que tenía en mente desde fines de los 80, una nueva adaptación de un cómic, esta vez proveniente de la editorial Dark Horse, titulado The Mask. En un principio se pensó en una saga de terror donde un fabricante de máscaras utilizaba el rostro de cadáveres para convertirlos en zombies. Chuck Russell, quien venía de dirigir Dream Warriors, leería el guión y junto con Mike Richardson, responsable de Dark Horse, pensarían en minimizar el terror y la violencia para orientar al personaje de un modo que mantenga su esencia cómica y pueda ser visto por una audiencia familiar, inspirándose sobre todo en la comedia Tex Avery, cuyos personajes son movidos por estímulos. Para el protagonista se pensaron en actores como Robin Williams, Nicolas Cage y Rick Moranis, pero el director había recordado a un comediante que había visto en el show de Johnny Carson y Saturday Night Live, Jim Carrey. Este venía de realizar varios papeles en cine y el primer protagónico con la exitosa Ace Ventura, mientras que Cameron Diaz era elegida como la seductora Tina, siendo su primer papel en una película. Con un presupuesto de $23 millones, muchos de los cuales fueron destinados a los grandes efectos realizados por ILM, La Máscara se convertía en un éxito recaudando $352 millones, siendo el gran año de Jim Carrey, donde solo en 1994 participaba en Ace Ventura, La Máscara y Tonto y Retonto. El éxito y la fortuna le sonreía al New Line Cinema, pero en esta industria el fracaso no es esquivo y otros estrenos no tuvieron la misma suerte que los títulos anteriores. Películas como Mr. Nanny con Hulk Hogan, In the Mouth of Madness de John Carpenter y Dangerous Ground, protagonizada por Ice Cube, son algunos ejemplos de que el cine es un negocio donde en varios casos la taquilla no acompaña. Otro gran hit de la productora sería Mortal Kombat de 1995. En una década oscura de adaptación de videojuegos al cine, la película de Paul Anderson resultó la excepción, teniendo una ganancia de más de $100 millones, siendo recordada por sus combates, el animatrónico de Goro y, lo más importante, su increíble banda de sonido. A partir de 1995, la productora invertiría además en jóvenes talentos, una creciente que otras productoras como Miramax y Touchstone venían realizando. Ejemplos de esto serían Seven de David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow. Have you ever seen anything like this? No. Seven. The Wedding Singer de Frank Coraci, You are the worst wedding singer in the world, buddy. Well, I have a microphone and you don't. So you will listen to every damn word I have to say! The Wedding Singer. American History X de Tony Kaye, I don't think you realize what's been going on here. We are 10 times what we were. They're after you, man. They're gonna come for me. There ain't nothing I can do. Hey, Danny! Shoot it! pero sobre todo Paul Thomas Anderson por films como Magnolia, Punch Drunk Love y Boogie Nights. Una década finalizaba y los estudios se preparaban para el nuevo milenio. ¿La fortuna le sonreiría una vez más a New Line Cinema? Para inicio del 2000, Hollywood se reestructuraba de décadas anteriores donde los excesos y fracasos fueron una constante. Productoras como las ya abordadas Carolco, Canon y Orion terminaron pagando el precio de quebrar. Solo los grandes e históricos estudios se podían permitir grandes inversiones en sus películas, sobre todo Warner Bros., quien parecía ser líder en dicho aspecto. Películas como Matrix con un presupuesto de 65 millones y la primera entrega de Harry Potter con 125 eran un reflejo de cómo el cine evento y de secuelas se estaba asentando cada vez más. Aunque New Line tenía sus éxitos, la administración de Robert Shea generaba conflictos con la casa madre, Warner, ya que varios estrenos del estudio se contraponían con los de la productora, que a pesar de ser una extensión, mantenía su independencia en decisiones, estrenando obras como Austin Powers, Blade y su nueva saga de terror como Destino Final. A principios del 2000, la productora se haría cargo de uno de los proyectos más ambiciosos de la historia del cine, proyecto que durante décadas se intentó realizar pero varios estudios lo irían rechazando. Finalmente veíamos una versión live action del Señor de los Anillos.
La historia de la adaptación de la obra de Tolkien es una historia de obsesiones y desafíos. Décadas atrás, los propios Beatles quisieron protagonizar su propia versión con música compuesta por ellos mismos, pero el autor se negó a ceder los derechos. En 1969, estos serían comprados por United Artists y años más tarde conoceríamos la versión animada del Señor de los Anillos. Incluso se pensó en una versión live action dirigida por nada más y nada menos que Stanley Kubrick, pero este se negaría ya que pensaba imposible una adaptación de tal dimensión. Pasarían más de 20 años para que el proyecto reflote gracias a Peter Jackson. Para fines de los 90, el neozelandés se establecía en Hollywood tras ganar reconocimiento con sus primeras películas de índole de terror y cómicas. En Estados Unidos llamaría la atención gracias a films como Criaturas Celestiales y The Frighteners, donde la primera sería nominado al Oscar de Mejor Guión. Pensando en cuál sería su siguiente película, se embarcaría en la titánica producción del Señor de los Anillos, con el beneficio de tener consigo la herramienta tecnológica, tanto de efectos tradicionales como los novedosos efectos por computadora. Jackson contaba con su propio equipo, conocido como Weta. Al ser fanático de la obra de Tolkien, el director quería respetar los libros sabiendo que una sola película no alcanzaría para abarcar toda la historia, factor que no coincidía con los intereses de la única productora que se había mostrado interesada en el proyecto, Miramax. Los hermanos Weinstein querían producirla pero mediante una sola película, sugiriendo minimizar tramas y a su vez el costo, ya que Miramax no estaba acostumbrada a producciones mayores de $100 millones. Jackson se negaría a realizar los cambios defendiendo la obra pero también quedándose sin productora. Aún así, el equipo de efectos lograría realizar unos minutos de prueba para demostrar el potencial que tenía el proyecto, pasando por estudios como Sony, Universal, Fox y Paramount. Este sería visto por Mark Ordesky y Barry Osborne, ambos productores de New Line, que inmediatamente se comunicarían con Robert para dar luz verde al proyecto en 1998, desembolsando una cifra de $300 millones, no solamente para una película, sino de una trilogía. Seguramente te preguntarás cómo New Line se hizo con semejante cantidad de dinero, y es que en realidad invirtió casi la mitad, ya que previamente vendería los derechos de distribución obteniendo $160 millones por adelantado. Como sabemos, la trilogía fue un mega éxito, siendo un antes y un después en la historia del cine, quien junto con Titanic de James Cameron demostraron el verdadero potencial de los efectos digitales, vincularlos con los tradicionales y utilizarlos como un medio para contar la historia y no siendo el todo. De 300 millones de inversión generaría una taquilla de 3.000 millones, siendo la gran consagración El Retorno del Rey del año 2003 y por la cual obtendrían 11 Oscar, llevándose el más deseado como la estatuilla a Mejor Película. New Line tocaba el cielo pero a su vez firmaba su sentencia, ya que Warner en paralelo tenía la saga de Harry Potter, y a pesar de que en calendario no compartían estrenos, de igual forma segmentaba ganancias y público. La era post Señor de los Anillos continuaría en películas como Los Rompebodas, Tenacious D, Número 23, Elf, así como las nuevas versiones de La Masacre de Texas, Freddy y Jason, donde estos dos últimos tendrían finalmente su crossover. Esto tendría como consecuencia la renuncia de Jay, así como de otros importantes ejecutivos, donde varios de ellos fundarían Unique Features, productora destinada a obras independientes. Por su parte, Warner aplicaría una política de recorte sobre New Line siendo presidida por Richard Brenner. Este empezaría a tomar un rol de coproducción de varios films como la saga del Conjuro y Annabelle, Creed, It, Shazam y hasta la última entrega de Mortal Kombat. Aunque claro está, su poder de decisión no se compara con el de años anteriores, siendo una extensión de la casa madre. Al momento de la realización de este video, New Line se encuentra en producción de la cuarta entrega de Rush Hour, una nueva película de Destino Final y la secuela de Mortal Kombat. La historia de un abogado y promesa de director que decidió ayudar a otros realizadores a producir sus películas, fundando una productora en base a la buena administración y leer las necesidades de su época, desde el shock value de John Waters, al igual que la adaptación de cómics y videojuegos. Una productora marcada por el éxito y que tras tocar el cielo, irónicamente, su mayor producción terminaría siendo su final. Esta ha sido la historia de New Line Cinema.